No se escucha, por favor. Hola, gracias por la charla, ha estado fenomenal y te felicito. Es verdad que no estábamos en una guerra civil, que no estábamos en una guerra mundial, pero yo este verano he estado en Palestina y están haciendo los judíos lo mismo que hicieron los nazis con ellos. Léase el campo de concentración, lo has dicho tú antes además, el tema de Gaza, léase los pueblos de Palestina los rodean con los asentamientos y esos pueblos mueren, se tienen que marchar de allí. Todo el comercio cerrado. A los chavales para ir a la escuela pasan controles militares. Los chavales de niños cuando van a la escuela. ¿Eso qué es? Eso es nazismo puro y duro hoy en día en el mundo. Y no voy a extenderme. Sí, yo solo de primera una puntualización. Son los sionistas, más que los judíos. Sí, los sionistas, compañero, los sionistas. Sí, pero antes has diferenciado entre alemanes y nazis. Bueno, esto, cuando hablabas, que ha sido abrumador, yo decía, pero esto, yo empecé a meterme en algunos líos en los años, al principio de los años, bueno, a finales de los 60 y principio de los 70. Y yo recuerdo que a mediados de los 70, muchas de las cosas de las que nos has contado se daban. Teníamos medio sur de Europa en dictaduras, Portugal, España, Grecia. Casi toda América Latina, dictaduras. Yo me acuerdo que estuve hablando con un viajante de comercio y me decía que en Latinoamérica, cuando viajaba por América Latina, sus nidos de libertad eran las embajadas españolas. O sea, que imaginaros. Teníamos la guerra del Vietnam, que cayeron más bombas que en la Segunda Guerra Mundial. Y, en fin, cosas de estas. O sea, que era una violencia enorme, ¿no? Las cosas fueron a mejor. Bien. Se pasó aquello. No del todo, pero bueno, no. Yo la idea que tengo ahora es que la gente que peleaba contra aquello tenía una idea, tenía una ilusión. Esas ilusiones en parte estaban ligadas a los países de comunistas. Barkatu, te voy a pedir que hagas la pregunta concreta, ¿vale? Por favor, sí. gracias. Yo lo que veo es que, a ver qué te parece esta interpretación, yo lo que creo es que en estos momentos hay unos grados de movilización política importantísima por todo el mundo. Chile, Líbano, Irak, empieza a haber en Irán, en Argelia llevan 6 meses de movilización diaria con resultados políticos y, a diferencia de estos años de los que he hablado, no hay alternativas, no se ven alternativas políticas claras. Y esto, yo estoy de acuerdo con lo que planteas, de que la resistencia hay que hacerla. Y yo creo que las alternativas políticas, como algunas páginas web, están en construcción. Bueno, a mí me ha parecido un poco curioso que no hayas hablado en todo este entramado del populismo. Y no sé si es que crees que es totalmente imposible entender el neofascismo sin una práctica populista o cómo, si crees que es un eje, no sé, me ha parecido un poco curioso, ¿no? Y si puedes hablar un poco de eso me parece interesante. Bueno, con el tema de Palestina yo no voy a entrarte más que en una cosa, ¿no? Creía que me ibas a decir, como me han dicho y con razón, que es un tema que ya lleva años, ¿no? Que por qué ahora lo coloco aquí. Yo lo coloco al tema palestino como a otros por una cuestión, ¿no? Porque durante un tiempo
que yo no comparto este diagnóstico, ¿no? Pero lo que ha podido parecer desde el modelo es que era un hecho aislado, que era una vulneración tan en bloque a un determinado pueblo, concreta en una situación concreta. Yo es lo que creo ahora, que ese aislamiento no existe, ¿no? Que se están produciendo reproducción de otros pueblos encarcelados y que, por lo tanto, ¿no? Aunque lleva mucho tiempo, y esto es así, ¿no? El genocidio y la agresión contra el pueblo palestino, yo ahora creo que esa situación, ¿no? Se coloca en una arquitectura unida a otros pueblos que sufren condiciones, no sé si parecidas o similares, como puede ser el pueblo saharaui, y entra sobre todo dentro de una lógica, que es lo que he intentado comentar del espacio neofascista, ¿no? Pero, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, simplemente no digo que tú lo has dicho, digo que a veces me lo han dicho en algún lugar. ¿Perdón? Sí, por eso, sí, lo sé. Y sí, lo sé. Y el pueblo saharaui, lo único que digo es, bueno... No hay problema. Bueno, lo que dice Alberto, yo Alberto, coincido contigo. Uno de los grandes problemas que hay ahora, sin duda, ¿no? Yo creo que el movimiento ecologista nos lo ha contado hace mucho tiempo, para mí es uno de los pilares de lo que he contado, ¿no? O sea, la crisis civilizatoria, la crisis del modelo económico porque la tierra no aguanta más, lo digo así muy rápido. Para mí este es un elemento central en la valoración actual, y ese elemento central es el que nos coloca a las alternativas en muy mala posición, porque agarrar las riendas, no radical, sino mínimamente serias, ¿no? Para poder parar la destrucción de los ecosistemas que nos vienen encima, por lo tanto, de la vida de la gente, quiere una transformación radical en la manera de entender la economía que el movimiento ecologista lleva trabajando hace mucho tiempo, pero que en la esfera pública, de los medios de comunicación institucionales, se toca de una manera, ahora te lo reconocen, porque el negacionismo, bueno, yo creo que está muy de declive, pero te lo reconocen de una manera blanda, ¿no? Porque en realidad hablar en serio de ese tema es subvertir el modelo económico, porque es hablar en serio del no al crecimiento. Yo creo que esto es un tema puntal, ¿no? Si tú sigues hablando de crecer para consumir, eso rompe completamente la estrategia de lo que está ocurriendo en estos momentos. Eso es máxima radicalidad, eso no da votos, porque eso es convencer a la gente que con menos podemos vivir mejor. Eso implica que los que más tenemos que perder mucho más de los que no tienen. Eso implica mucha explicación ideológica e implica establecer referentes ideológicos en la línea de los que tú dices de cómo enfrentar la que nos viene encima. Ideológicamente el marxismo solo sirve parcialmente. Hace falta ecologismo, el ecofeminismo me parece que es una de las reglas, y las prácticas libertarias de construir comunidad desde abajo. Mira, Yayo Herrera lo suele decir, está todo muy difícil, pero que nos coja juntas. Es decir, reconstruyamos comunidades desde abajo. ¿Eso cabe en un programa político? No. Claro que tenemos ahí una seria dificultad, sin duda, ¿no? Y el programa político va a venir del programa de acción, viviendo en comunidad en el sentido, ¿no?, de compartir lo diferente y la singularidad, ¿no? No simplemente la idea de estar revueltos y juntos, sino estar construyendo comunidad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En estos momentos, el mensaje que mandamos, yo creo que el movimiento ecologista, y si tú, o por lo menos yo, ¿no?, he aprendido muchísimo de los teóricos y teóricas que, por cierto, hace tiempo llevan hablando de esto a fondo, y que quizá gente, o yo por lo menos, no les he hecho todo el caso, y en tono mi mea culpa, vamos, son de una claridad muy fuerte. ¿Estamos a tiempo? No, eso yo no lo sé, no soy científico en ese sentido. Pero lo que sí estoy convencido es que el cambio de modelo, la deconstrucción de la economía requiere un cambio de deconstrucción social, empezando por mentalidades, y requiere muchísima confrontación, muchísima desconexión con la vida cotidiana, muchísima construcción de comunidad, repito, en el sentido más profundo, muchísima democracia deliberativa, es decir, no oír, hablar y oírnos, sino escuchar en el sentido fuerte. Eso va absolutamente en contra de los valores imperantes, ¿no? No solo los neofascistas, sino los del poder, que utilizan una democracia de voto, una democracia de alguna manera encarcelada, ¿no? Y donde no entienden el diálogo, y la idea de escuchar es colocarte en la empatía de la otra persona para construir comunidad y caminar. Yo creo que esto es parte del discurso que tenemos que ir trenzando. Pero comparto que en estos momentos es difícil. De otras épocas han sido muy duras, también estoy de acuerdo contigo. Pero también te digo, yo creo que este elemento de crack civilizatorio del modelo
Este es un crack civilizatorio, no estoy hablando a 25, yo no lo sé, pero es un crack civilizatorio que tiene que ver con una crisis profunda, no medioambientales, crisis de cuidados, de derechos, crisis de vida, crisis de derechos humanos, crisis económica, y esto sí es un elemento novedoso, entiendo yo, no sé si eso podríamos intercambiarlo, ¿no? Respecto a otras fases históricas de los que tenemos años, ¿no? Hemos vivido. Creo que este es uno de los elementos centrales que hemos comentado, ¿no? Bien, no he nombrado el populismo, bueno, pues porque no me da tiempo de hablar de todo, yo tampoco, seguro que sabes tú más que yo de eso, o sea, yo sé de esto que he contado y esto tiene muchísimas caras, este poliedro, ¿no? Yo no soy capaz de explicar todas las caras. Mira, sí he notado, yo cómo me he acercado a este asunto y hasta ahí te puedo contestar, y por eso no he hablado de populismo, es un poco porque te encuentras como con dos grandes versiones, ¿no? Los que no quieren ni oír hablar de la palabra fascismo ni en forma de post ni en forma de neo, porque te dicen que mientes, que no hay neofascismo, que no tiene nada que ver con los años 30, a lo sumo lo que hay es, y te dicen populismos de izquierda, populismos de derechas. En ese sentido sí te puedo aclarar, ese es un debate que hay, ¿no? Y yo creo que si tú relees La peste de Albert Camus, ¿no? Tú ves que La peste te dice, cuidado, la peste no ha desaparecido, ¿no? La profundidad del fascismo no va a desaparecer, en cualquier momento salta, y ha saltado. No como un fruto automático de una crisis económica, yo creo que eso no es, pero sí de un largo momento neofascista que viene construyéndose, al menos hay discusiones, pero desde la época de Thatcher y de Reagan empieza el modelo neoliberal y empieza la idea esa de un largo momento neofascista, ¿no? Por lo tanto, no es una cosa automática a la crisis económica. De todos modos, te repito, hay gente que prefiere hablar de populismo de derechas, de populismo de izquierdas. ¿Sabes qué es eso? Eso es la vieja teoría, que estamos cansados de la herradura. Los extremos son muy malos y vámonos al centro. ¿Sabes lo que quiere decir ir al centro, a mi parecer? Es quedarnos en la tela de araña y aceptar y no cuestionar ninguno de los apuntalamientos. Vamos a quedarnos en el centro y a la gente le interesa todo el rato hablar de la teoría de la herradura. La teoría de la herradura, te repito, que son los extremos, populismos de derechas, ¿no? Horrible, 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 y populismos de izquierdas, Evo Morales, Cuba, Chávez, todo lo que se mueva en la radicalidad. Vámonos al centro. Ese centro, ¿sí?, es un centro que dice, valoramos los derechos universales, valoramos la democracia. Yo pregunto como movimiento social, cuidado, 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 a ver quién me vende a mí ese discurso. A ver quién me lo vende. Y no es hacer demagogia, es profundidad de la propia campaña electoral. Yo vi, porque yo tengo entre otras muchas malas costumbres, una mala costumbre de que yo veo debates, veo tertulias, en fin, hablo solo con la televisión. Y yo vi el debate de la campaña, ¿no? Lo vi. Aquel debate era espeluznante, pero no por lo que decía Vox, sino por el silencio de los demás, ¿no? Porque el señor Sánchez llegó a decir, mire usted, Vox, yo he conseguido que no vengan el 50% respetando los derechos humanos. Pero ¿cómo puede ser? O sea, esa es la herradura, esa es la defensa de los valores universales. Un partido socialista que aprueba acuerdos de comercio, inversiones, no toca a las transnacionales, nos bloquea el trabajo en Ginebra para un tratado internacional. Ese no es el medio de la herradura. Entonces yo me he querido salir de los juegos de los populismos. Me parecen que son una trampa y lo que hay es ideas de radicalidad democrática profunda que cuestiona la tela de araña, ¿no? Y lo que hay es partidarios o no del modelo neofascista. Pero no, es verdad que no he hablado de eso y te hablo así sin más porque es un tema que te lo voy a decir un poco así y igual esto es ignorante por mi parte, me interesa parcialmente. Yo creo que el debate es otro. Los populismos desvían el debate, a mi parecer, ¿no? Porque en el fondo, detrás del populismo está la idea de la herradura. Pero bueno, es una reflexión muy, muy personal. Sí. Nada, una pregunta rápida, pero bueno, si me permites un pequeño apunte a una cosita que has dicho. Has dicho, cuando estabais hablando de lo de Gaza y Palestina, me ha parecido entender agresión. Creo que el término es genocidio. Es una palabra, pero bueno, las palabras son importantes al final. Y nada, la pregunta era, tanto en la charla de las compañeras anteriores como ahora, se ha hablado de los partidos políticos, se ha hablado de las personas y creo que es algo también, importante, que a mí me gustaría, porque no sé cómo se puede resolver el tema de la prensa, no se ha hablado, pero que es algo fundamental para que esos partidos políticos y nosotros, que digamos vivimos un poco dormidos, creo que es algo que utilizan muy bien. Entonces, ¿cómo se puede combatir eso? Si he utilizado agresión, mal utilizada. Estoy de acuerdo contigo, genocidio, lo comparto, lo he hecho mal.
Respecto al tema de la prensa, yo no soy especialista en esto, es decir, habría que hablar con gente de la prensa, ¿no? Pero yo creo que yo me los he leído, como supongo que muchos que estáis aquí, los 11 principios, ¿no?, de prensa del nazismo de Goebbels. Son 11 principios que dices, joder, ¿no? Los clava a la extrema derecha. Claro, adaptados a las redes, a toda la situación actual, ¿no? Yo lo único que te puedo decir es que yo hablo del entramado de empresas, partidos, también hablo de medios de comunicación. Habrá que ver qué medio de comunicación queda atrapado en los anclajes de la tela de araña y habrá que ver el medio de comunicación plural, democrático simplemente desde la radicalidad democrática, ¿no?, y que de alguna manera cuestiona los anclajes de fondo. Pero es algo que hay que hablarlo muy despacio. Pero te repito, los principios de prensa de los 11 puntos del nazismo, ¿no?, de mentir, de engañar, de repetir, en fin, ahí yo creo que de ahí mama mucho de la práctica de esta extrema derecha. Que, como decía, la extrema derecha, además, a lo largo de Europa, esto quería decirlo porque se me ha olvidado, ¿no?, ejerce una violencia no solo simbólica de pedagogía de la dominación, sino física. Por cierto, cada vez más dura. O sea, en el interior de Vox ya se está viendo cómo los grupos que siempre han existido, porque los grupos fascistas y las agresiones fascistas nunca han desaparecido, nunca, ¿no? Han tenido mayor o menor intensidad después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora, si tú miras en Estados Unidos las muertes, ¿no?, por delito de odio, racistas, si tú miras en la propia Alemania, o sea, la aparición de una violencia en calle, dura y de agresión, ¿no?, va tomando fuerza. Y en Euskal Herria, que no tienen votos, sin embargo, hay que decirlo, ¿no?, Pícara, ¿no?, y nuestra amiga Irantxu Varela están teniendo pintadas que yo no creo que son anecdóticas, ¿no? Yo creo que empiezan a ser puntos que tienen que ver con atemorizar y tienen que ver con que el partido Vox es tremendamente agresivo, tremendamente violento y que los grupúsculos o menos grupúsculos fascistas que llevan funcionando en el Estado español en forma de ateneos, etcétera, están entrando todos, ¿no? No hay más que ver internet y ves lo que pasa en Elche, lo que pasa en determinadas ciudades. Y yo creo que en Bilbao, bueno, tenemos que tener la práctica no solamente solidaria, sino de atención de lo que a las compañeras de Pícara y a Irantxu Varela les ha ocurrido, y ya de una manera reiterada, no solo por las redes, sino ya de una manera física. Ya está. Juan, para mí hay un tema que me preocupa bastante y creo que está ausente igual está incluido de alguna forma, pero es la violencia simbólica que ejerce este sistema todos los días y que nos ha construido. El sistema no es algo como ajeno que miramos por la ventana, sino lo llevamos dentro, ¿no? Entonces, esa construcción de un sujeto afín a este sistema que está vacío por dentro, es decir, no solamente se ha vaciado la democracia o se está vaciando la democracia, sino se nos ha vaciado por dentro, porque hoy en día la incapacidad que tenemos hoy en día de ver al otro, de construir esos lazos comunitarios, se hace casi imposible desde ese individualismo tan extremo que estamos viviendo hoy en día y que podemos observar precisamente en la vida cotidiana. Si miramos la incapacidad que tenemos de ver a los otros. Yo veo todos los días ejemplos en la vida cotidiana que me indican que no somos conscientes del otro, no lo podemos ver ni siquiera casi. Entonces, esa violencia simbólica, esa precarización psíquica y esa producción social, cultural que está ejerciendo el capitalismo desde hace varias generaciones y ha hecho ya mella en nosotros. Y volviendo un poco a lo que nos ha pedido ayer Yolanda, es decir, nosotros como movimientos sociales, nuestra propia incapacidad de realmente ponernos de acuerdo sobre unos objetivos y unos temas concretos para generar, igual en este momento tengo la sensación de que generamos mucho calor, pero no calentamos el tema, ¿no? Generamos mucho activismo, pero poca estrategia y pocos objetivos comunes. Sí, o sea, lo que dices lo hemos hablado, probablemente habrá que sacarlo, en fin, esto no es más que un boceto y un borrador, pero en la idea de valores, pedagogía de la sumisión, aparece esta idea, ¿no? Que igual para ti
que no, o sea, está en construcción, hay que sacar otro hilo, en fin, esto. Pero la tenemos ahí, la tenemos muy presente y yo comparto lo que dices, ¿no? La necesidad de construir estrategias y combinar, ¿no? La idea socrática, que muchas veces la hemos comentado, de la compasión, es decir, que te importa lo que le pasa al otro, que no tiene nada que ver con humanismo vertical, sino te importa, sea como sea, viva donde viva. O sea, esa idea hay que rescatarla como valor fuerte junto al elemento de la denuncia, ¿no? Esa es la idea de la construcción de comunidad y yo coincido contigo absolutamente, ¿no? Es más, ahí habría que ver qué ocurre, porque, fíjate, lo engancho a lo que dices, pero ¿por qué en el cinturón, claro, esto se ha estudiado mucho en otras ciudades, en París, pero ¿por qué en el cinturón de Madrid, en algunos pueblos muy importantes, Vox ha tenido unos resultados espectaculares? Bueno, yo creo que la razón en parte conecta con lo que tú dices, ¿no? La idea de que Vox, pero ya la ha hecho otra extrema derecha, lo ha hecho Trump en otros lugares, ¿no? Entrega la mano a poblaciones trabajadoras, ¿sí? Que han pasado a posiciones de precariedad, les entrega la mano y les dice entrar en la comunidad patria, en la comunidad nacional, volver al redil, ¿no? Y además les dice volver al redil porque vosotros ya sois gente de nuestra patria, que además estáis mal, y esto es verdad, lo dice Vox, o esto es verdad, y esta es una autocrítica política lo que tú dices, nos han abandonado los sindicatos, el Estado, los partidos políticos, la izquierda y desde luego la socialdemocracia. Lo digo con todo el respeto, pero yo creo que ahí tiene una responsabilidad altísima. Hay capas que se les ha quitado el famoso ascensor social, ¿no? Y que se quejan porque han podido participar de colonias para sus hijos y para sus hijas, clases de inglés. Es decir, han sufrido un retroceso hacia abajo muy importante, que quien se ha fijado con ellos de manera absolutamente tramposa y electoral, pero el mensaje está ahí, es que les dicen entra en la comunidad patria y además te digo dos cosas. La culpa de lo que te pasa son los enemigos de fuera, los migrantes, ¿no? Y aparece la islamofobia y los gitanos y los pobres y la gente con opciones sexuales no de orden. Y además, esos son los enemigos de lo que te está ocurriendo. Y estos enemigos son los amigos, ¿sí? Del movimiento ecologista, del feminista, del antimilitarista, de las ONGs que viven del modelo económico, aunque mucho lo critiquen. Esto que es despiadado nos tiene que hacer pensar. O sea, nos tiene que hacer pensar de qué ha ocurrido desde la izquierda para que haya sectores de los cinturones obreros que han pasado a votar a la derecha. ¿Por qué en Estados Unidos gente del cinturón de Detroit, del cuello azul, votaron a Sanders y después desde Sanders pasan de Hillary Clinton y votan a Trump? O sea, esto es una guerra que tú dices que yo la comparto y es un pulso muy serio de valores internos, ¿no? De construcción de comunidad y que nos tiene que hacer replantearnos la estrategia. A mí me parece que salir con una pancarta delante de la Riaga ante cualquier acontecimiento está perdiendo fuerza, pero mientras no tengamos relevo hay que seguir saliendo. Hay que seguir saliendo, pero está claro que tenemos que reconstruir nuestras maneras de actuar. Y entonces la mezcla de la construcción radical de la comunidad, la desconexión cotidiana del modelo capitalista y del modelo económico, implica, ¿no?, abrazar la coherencia y, por lo tanto, avanzar, ¿no?, en una línea de lo que tú comentas, que a mí me preocupa muchísimo la idea de los valores individuales, ¿no?, y de la construcción de valores hegemónicos que nos han devorado a los que hemos estado defendiendo valores de radicalidad, ¿no? Pero comparto contigo, ya digo, la idea está en el punto de valores, pero que, bueno. Vale, una última pregunta, por el tiempo, ya Barca Tué, que sea algo muy concreto. Gracias. Vale, pues, en verdad quería matizarte el tema de necropolítica, pero no sé si va a ser muy concreto. Igual, sí, porque, no sé, esperaba un poco más ahí. Pero igual paso y en verdad también quería hacer una pequeña crítica, ya que estás tú que habéis dicho que eres uno desorganizado, está SOS de Paz ahí, como al conjunto, un poco pasando por el término solidaridad, ¿no? O sea, cómo se ha anunciado aquí. O sea, por lo menos en un punto en el que decir que la mayoría de personas, o sea, que de todas las personas que han hablado, en un tema que compete a todo el mundo, todas las razas y eso, solo había 2 personas racializadas y además ninguna de ellas era académica. Y del punto de la solidaridad, o sea, desde el cual lo hemos hablado y lo hemos tratado, o sea, que hay un punto muy diferente en la solidaridad política cuando se hace desde, yo qué sé, una tribu maya en solidaridad con los yaqui en el desierto de Sonora, o cuando
Yo qué sé, los profesores se ponen en solidaridad con los pensionistas, o los alumnos de la UPV con las de la limpieza, por las estos, que cuando estamos hablando digamos, de gente que está atravesando el mar o de que está viniendo, y nuestra solidaridad, por decirlo de alguna manera muy rápida, les pasa por encima. O sea, no estamos siendo solidarios con otro pueblo en sí, sino que pasamos directamente por encima. Y porque no es un tema de solidaridad, sería solidaridad si hubiéramos hablado de cómo organizarnos para acabar con la deuda externa en nuestros países, con yo qué sé, con otro tipo de formas, sino que van más al ámbito de la hospitalidad, que creo que tiene otras tradiciones teóricas, más ligadas igual a... Se pone nervioso el micro este, ¿eh? Madre mía. No sé. O sea, no quiero decir, no estoy atacando a los conferenciantes en sí, ni eso, sino, o sea, pasar por otro tipo de elementos que nos hagan ver mejor que precisamente estamos desde un lado privilegiado de la lucha, ¿no? Y que realmente pues la mayoría de las cosas que hemos tratado aquí, como el tema de acogida, el rescatar a personas en el mar, o sea, son cosas que no es que estemos con una lucha con ellos como compañeros, sino que estamos sacando a gente que son víctimas y nosotros somos somos los sujetos y ellos sujeto-objeto, los objetos de nuestra solidaridad, pero eso no funciona por otra cosa, que es el recibir a la gente en nuestra casa. Y a cómo en estos términos se discute la hospitalidad como sociedad occidental, europea, neofascista o lo que sea, ¿no? Voy a contestarlo primero. Bueno, decir que efectivamente tanto Yolanda como Badil son académicos, que efectivamente Yolanda está en un proceso difícil y yo como mujer migrada, pues también te podría decir que entrar a la academia no es fácil, aunque lo hayamos hecho en nuestros países de origen. Todos sabemos que los nichos laborales son los que son, y que muchas de las mujeres que venimos, una de ellas ha sido la de Mujeres con Voz, Yolanda, mi propia persona, muchas veces no tenemos la oportunidad de tener o poder estar al 100% en la academia porque tenemos que trabajar para comer. Por otro lado, sí se hizo la invitación a más compañeras y eso, bueno, pues ha sido un primer acercamiento. No todas han podido participar, pero sí desde SODEPAS y desde la UPV se ha tenido mucho cuidado con el intento, ¿no? Entonces, este seminario, aunque no lo creáis, lleva mucho tiempo, muchas bajas y altas de ponentes y ponentes, o sea, de gente que de la academia, y lo hemos hecho, pero bueno, lo tomaremos más en cuenta. Gracias. Sí, Juan. No, o sea, la crítica que haces es a los ponentes, yo creo que te ha contestado, ¿no? En cuanto a la de modelo, que me parece entenderte, yo discrepo un poco de ti, ¿no? No creo, no sé si te he entendido bien, ¿no? Tendríamos que charlar más, no sé si discrepo, pero yo no creo que es poca cosa salvar a gente que se está muriendo en el mar, no es poca cosa. Teniendo en cuenta, sobre todo, que mucha de la gente que está salvando en el mar, si tú lees los discursos, que seguro que los lees, son discursos radicales. Hablan de modelo económico y, desde luego, la gente de Ongi Etorri, y lo que yo he escuchado acá, a los ponentes, a las causas, a Itziar Ruiz Jiménez, a David, mira, a todo el mundo, yo les he oído hablar de cosas de fondo, ¿no? De las causas. O sea, yo te aseguro que en Ongi Etorri ese tema lo tenemos claro en el sentido de lo que es el elemento colonial, imperial, el elemento de dominación, los acuerdos de comercio, las transnacionales que expulsan a la gente. Habremos podido acertar o no, pero vamos, yo no creo... Si lo que me quieres decir es que detonaba demasiado ayuda humanitaria, no causal, francamente yo no lo he percibido así. Y ya te digo que la idea de la compasión socrática, de me importa lo que le pasa a la otra persona, de la mano de la denuncia y la confrontación con el modelo, yo creo que han estado presentes, no sé si con mayor o menor fortuna, en la sombra general de esta casa, de esta conferencia. Ahora, si lo que te refieres es que tenemos, y este es un debate, aquí hay muchísima gente que te lo podía hablar mejor que yo, dificultades o no sabemos hacerlo bien para que las organizaciones de personas migrantes y refugiadas estén acá, tengan mucha más presencia de lo que decimos, yo ahí te acepto la crítica
porque es una autocrítica. O sea, los que estamos aquí todo el día, se está trabajando, estoy viendo caras de gente que está todo el día con ese tema, ¿no? Pero o sea, la idea de la denuncia, con la idea de, y lo ha dicho antes Ana Elena y otras personas, de estar a pie de calle, o sea, a pie de calle, yo creo que no tiene nada que ver con desviar el conflicto fuerte del tema, ¿no? Lo que sí pensamos que es desviarlo es solamente salir con la pancarta, hacer denuncia y presión política, y cuando vas por la calle y hay gente sin casa, no hacer nada. Eso sí que consideramos que es una contradicción impresionante. Lo mismo que si solo te dedicas a atender a la gente y abandonas la causa, acabas entrando, y nunca mejor dicho, en una tela de araña, ¿no?, del modelo. Pero bueno, lo intentamos con nuestros errores, y tenemos muchos, y con nuestro caminar poco a poco, pero intentamos llevar las dos cosas adelante. Si eso exige estrategias políticas con organizaciones de otros lugares y de otros países, sin duda, ¿no? Pero estamos también en redes internacionales, y creo que ahí hemos podido acertar o no en esta conferencia, pero no sé, a ti no te lo ha parecido, pero te aseguro que somos gente de radicalidad en el sentido más profundo del término. Pero bueno, si no te lo ha parecido. Ok, muchas gracias, Juan, por tu intervención. Antes de proceder a la clausura, nada más hacer un breve comentario. Decir que hemos tenido durante todo el seminario estos 2 días a una compañera que se llama Mercedes Corret, que tuvo que marchar ya, haciendo una acta visual que está ahí atrás, está ya terminada, podéis tomarle fotos. Yo creo que las redes de solidaridad nos ayudaría para también hacer visible todo lo que hemos vivido estos días aquí. Decir también que este seminario ha sido gracias a la Agencia de Cooperación Vasca, y sobre todo gracias a 2 pilares, y esto hay que decirlo. Por un lado, gracias a Itxaso Astubisa, tengo que decir que ella se atrevió a soñar con Sodepaz, se atrevió a soñar que otro mundo es posible, y se atrevió a soñar que la criminalización que se está haciendo hay que denunciarla. Por otro lado, decir que gracias a la UPV esto no hubiera sido posible, porque nos han abierto las puertas desde el primer momento, tanto con el alumnado como las cátedras. También gracias a cada una de las ponentes, porque sabemos que ha sido muy complicado poder estar estos días, pero que han hecho un esfuerzo muy grande por estar. Tomaremos en cuenta lo que ha dicho el compañero nuevamente. A todas las asociaciones, no quiero mencionar nombres porque son muchas las que están detrás de toda esta entramado de poder llevar a cabo este seminario. Llevamos meses con mucho mimo intentando que esto saliera bien o mal, con algunos detalles, pero creo que de una u otra manera el agradecimiento es a vosotras y a vosotros por permitir soñar con nosotras de que este mundo es posible. Sin más, doy paso a mi compañera Itxaso de la UPV-EU y a mi compañero a fin que procedan a la clausura del seminario. Muchas gracias, eskerrik asko. Y yo voy a dar las gracias a Lisette y a Sodepaz, porque vinieron a mi despacho, me plantearon esto y dije yo, ay, mamá, ¿en qué lío me meto? Pero me metí. Y hemos trabajado las dos mano a mano durante muchos meses con caídas, levantadas, han retomado el vuelo, se han vuelto a caer, ponentes que venían, que iban, que se montaban en un barco cuando tenían que estar aquí, que se ponían enfermas 2 días antes, que, bueno, no sabe, hemos tenido aquí muchos malos ratos también, ¿vale? Pero bueno, al final yo creo que ha merecido la pena. Tomamos un montón de apuntes, un montón de tareas para el siguiente seminario. Tenemos mucho que hacer, ya lo sabemos, pero lo haremos. Recuerdo a todas las estudiantes de la UPV-HU y afines o de otras universidades que también hay por aquí, que si quieren acompañarnos a Melilla en esa delegación que queremos hacer en la semana de Pascua, pues que se hagan un trabajito, nos lo manden, y seremos muy benévolas y seremos muy buenas y buscaremos pasta para llevarnos a todas las que podamos, aunque solo podamos comer macarrones durante una semana. Y dar las gracias a la UPV-HU porque este local es un lujo
disponemos de él siempre que queremos y bueno, eso yo creo que también hay que reconocerlo. Y bueno, pues las gracias a todas por haber venido, habernos aguantado, haber estado aquí formales, escuchando con la boca abierta y participando, preguntando y debatiendo y supongo que de aquí saldrán muchísimos proyectos, muchísimas conexiones y muchísimos trabajos en común. Y que aunque Juan nos lo ponga un poco negro, mientras seamos conscientes de que tenemos eso ahí delante, sabemos que vamos a seguir peleando, porque aquí no nos bajamos del carro nadie. Si a una caravana viene gente de 80 años y se levanta de la tienda de campaña todos los días impoluta y se va con su pancarta a protestar, y no protestan en La Riaga, protesta en Tesalónica, y somos capaces de irnos hasta allí, pues también somos capaces de romper esa tela de araña por alguna esquina. Y eso se empieza en las calles, ¿no? Aquí y en la universidad también, porque yo creo que la universidad necesita hacer una buena reflexión y acercarnos también desde el Leioa, que está ahí en el extrarradio, acercarnos a la sociedad y implicarnos también en la sociedad, que desde la universidad no solo es publicar en revistas del Latindex o del Scopus con unos índices de publicación muy altos que no las lee nadie, sino también hay que bajar al barro y pringarnos aquí. Y como me voy a quedar sin voz, prefiero cerrar aquí. Es que ricasco de noía. Bueno, no, Juan termina. Sí, es que yo nunca he clausurado nada y me hace, y me hace ilusión, o sea, que doy por clausurado este seminario. Nada más, nos falta un nos falta un altavoz, por favor, una petaca, si alguien por ahí lo tiene o cayó por ahí, que si lo ven, que nos lo devuelvan. Muchas gracias.